Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de oración. Amén. En esta hermosa hora. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas que están en este lugar. Vamos a estar en un momento de oración, pero primeramente vamos a leer la palabra de Dios en un precioso salmo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmos 37. Amén. Vamos a leerlo alternativamente. Primero le leo y nos juntamos en el versículo 19. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios se lea en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, y dice así: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteras con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Todos juntos. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los invito a pasar aquí enfrente al altar. Si no, ahí en sus lugares vamos a entrar en un momento de oración. Amén. Vamos a orar, pedirle al Señor, poner nuestras peticiones delante del Señor, pero primeramente a honrar y bendecir su precioso nombre. Padre y Dios Todopoderoso que estás en el cielo y en todo lugar, Padre amado, en esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos estudiado tu palabra, hemos leído tu palabra en este precioso salmo hermoso, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, por esa protección, Señor, que usted nos da a nuestra vida, Padre Santo. Oh, Dios mío, tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos que esperar, confiar confiadamente en usted, Dios mío. Poner, Señor, todos nuestros deseos de nuestro corazón, Señor, dice tu palabra, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Padre, gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que usted nos habla, Señor, a través de tu palabra en esta hora, Padre mío. Te pedimos perdón, Dios eterno, en esta preciosa hora, por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor eterno. Sé que te hemos fallado, Señor, en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida, Padre. Pero en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre amado, para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza, para glorificar tu santo y precioso nombre, Dios amado.
Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, de estar una vez más, Señor, aquí en tu templo, Señor, aquí en tu casa, Dios mío, donde podemos estar juntamente con mis hermanos, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de ese manjar de tu palabra, disfrutar, Señor, de tus caricias, Señor, que usted nos dará en esta noche, Padre. Gracias, Dios eterno, en esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Padre mío, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza que usted se merece, Padre Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y de poder tener el privilegio de estudiar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 16. Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 16. Lo leemos, hermanos, y siempre que leamos la Biblia lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder acercarnos a tu presencia, para hablar contigo, para adorarte, para bendecirte, para expresarte, Señor, nuestras necesidades, nuestras luchas, cómo nos sentimos delante de ti, Señor. Pero otro de los momentos maravillosos, Señor, al venir a tu casa es el de oír tu palabra. Hemos hablado contigo, ahora, Señor, tú vas a hablarnos a través de tu bendita y poderosa palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea la medicina, el bálsamo, el ungüento, que tu palabra sea esa lámpara que guíe, Señor, nuestros pasos, nuestros caminos, Señor. Nos disponemos, Señor, nos acercamos a ti y nos presentamos con un corazón humilde, con un corazón contrito, humillado, necesitado de ti, Señor. Háblanos, me pongo en tus manos, pido la gracia, la sabiduría, la unción, que a través del estudio, Señor, de tu palabra, tú nos hables, tú nos instruyas y podamos tomar, Señor, decisiones que alteren el curso de nuestra vida, decisiones de obedecer tu palabra, decisiones, Señor, de conocer, entender y practicar tu palabra. Lo pedimos, lo recibimos por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche? Vamos a seguir estudiando, hermanos, el tema que venimos desarrollando, pero ahora vamos a ir más directamente y el tema es el proceso de la santificación, aunque seguimos estudiando el nombre, el Dios o el Señor que nos santifica. El tema es el proceso de la santificación. Estamos viendo, hermano, o vimos la santificación en cuanto a nuestra posición y la santificación en cuanto a nuestra naturaleza, nuestra forma de ser. El proceso de la santificación, hermanos, dice en Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y escuche esto, hermano, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Mire lo que es una ofrenda agradable a Dios. Las gentes, las personas, los cristianos podemos, hermano, ofrecerle ofrenda agradable, e incluso aquí este versículo, hermano, nos enseña que nosotros mismos, hermano, podemos ofrecernos como ofrenda, ¿qué, hermano? Agradable. Pero la siguiente expresión nos enseña algo. ¿Qué es una ofrenda que agrada a Dios? ¿Qué es una ofrenda que el Señor recibe? ¿Qué es una ofrenda, hermanos, que al Señor, hermano, sube como un incienso agradable? Dice aquí,
santificada por el Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a ver ahorita es el proceso de la santificación, y eso comienza, hermanos, con el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede, hermanos, recibir la santificación de Dios a menos que conozca el Evangelio de la gracia. Nadie puede presentarse al Señor como una ofrenda agradable a menos que seamos santificados. Aquí dice por el Espíritu Santo. El que nos va a santificar es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir, hermano, vamos a ver 3 puntos o 3 circunstancias, 3 momentos en las cuales el Espíritu Santo, hermano, santifica y el Espíritu Santo trabaja. Si el Espíritu Santo es el que nos santifica, eso es a las personas que han aceptado a Cristo. Pero antes de aceptar a Cristo, ¿qué sucede? ¿Será que el Espíritu Santo, hermanos, puede tocar a alguna persona que no conoce a Dios? Vamos a ver cuál es la circunstancia, cuál es el trabajo del Espíritu Santo, hermano, en personas que no le han aceptado. Primer punto, hermano, antes de creer en Cristo, el Espíritu Santo está trabajando. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8 al verso 11. Vamos a tratar de ver estos versículos y de aplicarlos rápidamente. Esto es algo que ya debemos de conocer todos nosotros, pero es bueno, hermano, que lo volvamos a recordar y que lo apliquemos para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, hermano, podamos usar bien la palabra de verdad. Juan capítulo 16, verso 8 al verso 11. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, hermanos? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Regresamos al verso número 8, que es el que me interesa. Aquí está hablando de que el Espíritu Santo va a venir, y a nosotros nos han enseñado, es ciertísimo, hermano, que el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, escuchamos el Evangelio de la gracia y aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo, hermanos, entra a morar en nosotros. Aquí no está morando en el mundo. Dice, y cuando Él venga, antes de que las personas que no conocen a Cristo no tienen el Espíritu Santo, porque nadie que tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor. Nadie. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, vamos a recordarnos nuestro pasado antes de aceptar a Cristo. ¿Quién fue el que nos convenció de pecado? ¿Quién fue el que nos redarguyó? ¿Quién fue, hermanos, el que nos hizo, hermanos, entender la palabra o el mensaje? Es más, ¿quién fue, hermanos, el que nos enseñó y nos mostró que éramos pecadores? No fue papá, no fue mamá, no fue el pastor, no fue una organización. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar antes de que nosotros creamos en Jesucristo. Y cuando Él venga, mire esto, hermano. Y aquí viene algo poderoso. Alguien que haya aceptado a Jesucristo y haya tenido la convicción de que era pecador y de que necesitaba un Salvador, si esa convicción vino por medio del Espíritu Santo, esa persona que tiene esa convicción por el Espíritu Santo, es muy difícil que no obedezca a Dios. Es muy difícil que se aleje de Dios. Es muy difícil, hermano, que no viva una vida de santidad y que no anhele, hermano, obedecer y conocer más a su Señor.
Aquí nos da algo, hermano, el escritor. Alguien que ha sido convencido de pecado, hermano, y le dice: ¿sabes qué? Necesitas tú un Señor, un Salvador, y necesitas tú, y nos explica, nos hace entender que estamos muertos en delitos y pecados. Cuando esa convicción viene por el Espíritu Santo, hermano, esa convicción, esa transformación es genuina, porque es el Espíritu Santo. Una vez más vuelvo y repito, si alguien lo practica está muy bien, hermanos, pero a veces no es muy bueno, no es muy aconsejable, hermano, estar tratando nosotros de convencer a las personas de que se arrepientan, de presionarlos. Voy a usar este término, de manipular. Incluso, hermano, lo vimos la semana pasada leyendo, hermanos, 1 Corintios 7:14. No lo busque. Cuando nosotros, hermanos, cuando hay un creyente en un matrimonio que, hermanos, su cónyuge no es cristiano, sino es incrédulo, dice que el incrédulo es santificado por el creyente y no lo va a manipular, porque el creyente sabe que él o ella misma, hermanos, fue convencida de pecado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces nosotros dependemos del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que veamos es que el Espíritu Santo, antes de creer en Cristo, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver otro versículo, hermanos. 1 Pedro capítulo 1, verso número 2. Son versículos conocidos. No quiero profundizar en esto porque si no, luego no termino. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Mire, elegidos según la presciencia de Dios Padre, escuche, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay algo, este versículo es poderoso. Dice, elegidos según la presciencia, el previo conocimiento. Si hay algo que tiene Dios, hermanos, es que Él conoce todas las cosas. Sabemos que Dios, hermano, Él no vive en el tiempo. Él no conoce en el sentido de que en Él no opera el tiempo. Él siempre está, hermanos, en la eternidad. Pero el tiempo Él lo creó para nosotros. Dice, Él nos eligió según su presciencia. Él sabía el previo conocimiento. Dice, en santificación. Nos escogió, nos eligió. Pero Él dijo, yo los elijo a ellos, pero sé que por sus fuerzas, y aquí también hay algo que debemos aprender, por sus fuerzas no van a poder cambiar, por su sabiduría no van a poder cambiar. Entonces dice, van a necesitar de la tercera persona de la divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Van a necesitar el poder sobrenatural del Espíritu, dice, para ser santificados en santificación del Espíritu. Ahora escuche esto, hermano. ¿Quién cree usted que nos da las fuerzas para obedecer la palabra de Dios si no es el Espíritu? Nadie, hermanos, que haya sido tocado por el Espíritu puede obedecer al mandamiento, hermano, de creer en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Cuando nosotros escuchamos, seguimos en esto, antes de, hermanos, de creer en Cristo, el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y entonces dice, para obedecer, ¿obedecer a qué? A la palabra, para obedecer, hermanos, al mandamiento de Dios. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí nos está dando a entender que Dios Padre, hermano, nos elige para la salvación.
Jesús aquí, hermanos, y quiero que notemos esto. ¿Para qué dice la palabra de Dios aquí que la sangre de Jesús nos sirve, hermano? ¿Cuál es la función de la sangre de Jesús en la vida de un creyente o en la vida de un ser humano que no ha aceptado a Cristo? ¿Para qué es la sangre de Jesús? Para ser rociados con la sangre de Jesús, para ser comprados. Dios nos escoge, Jesús nos compra y nos rocía con su sangre. Aquí viene lo tremendo. Muchas de las veces usamos términos, hermano, que no están bien aplicados. Nosotros hemos escuchado expresiones como la sangre de Cristo nos cubra. ¿Lo han escuchado ese término? Suena como a misticismo, suena como que a veces por eso las personas dicen, ¿cómo te va a cubrir el Señor con su sangre? Como si fuera algo, un amuleto. La sangre de Jesús tiene, hermano, efectos, pero efectos específicos. Si hay algo que el cristiano tiene para protección, según algunos versos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y qué hace? Y los cubre con la sangre de Jesús. ¿Verdad que no dice eso? Y a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Pero nosotros usamos la sangre de Cristo, no nos han enseñado, aplicamos palabras que hemos escuchado, pero aquí la sangre de Cristo dice, y ser rociados. ¿Para qué nos rocea el Señor? La sangre de Jesús nos lava, la sangre de Jesús nos compra, la sangre de Jesús nos redime. Nosotros valemos la sangre. Si usted y yo no hemos entendido que valemos la sangre de Cristo, vamos a vivir una vida de desobediencia. Entonces, a veces tenemos, hermano, que ver las expresiones y ver qué dice la Biblia respecto a cada cosa que estamos aplicando. Entonces, cuando usted escuche, hermano, de te cubro con la sangre de Cristo, no tiene sentido. Amén. Yo sé que es un término evangélico en el vocabulario cristiano, pero no. Lo que el Señor nos hace, hermanos, es que cada día, ¿cuántos pecamos aquí, hermano, todo el tiempo? Dice, si alguien ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo cree usted que el Señor nos santifica? ¿Cómo cree usted que el Señor perdona nuestros pecados? ¿A través de qué? Hermanos, de su sangre. Por eso dice la Biblia que su sangre tiene el poder, no ha perdido el poder. Esa sangre todavía sigue perdonando. La sangre es para remisión, para perdón, para lavar. La sangre, hermanos, es para eso. Entonces, tengamos cuidado a veces, hermano, cómo usamos la terminología. Dice aquí, para ser santificados o para santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Y qué, hermanos? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos, hermanos, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, hermanos, en el Antiguo Testamento se necesitaba que cuando se iba a ofrecer un holocausto para el perdón de los pecados, se tenía que matar, hermano, un cordero sin mancha, sin defecto. Jesús hizo, hermano, ese sacrificio perfecto, esa ofrenda para santificarnos. Dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Ok, entonces
Así es como actúa el Espíritu Santo en personas, hermano, que todavía no le han aceptado. Cuando nosotros, hermano, prediquemos la palabra del Señor, no tratemos de convencer y de enojarnos con las personas para que acepten a Jesús. ¿De quién es ese trabajo? Del Espíritu Santo. Por eso nuestro hermano hoy oraba. Yo también me pasaba así. Si usted también le pasaba así, nos va a entender. Cuando venían a predicar el evangelio del Señor, nos íbamos, nos burlábamos, queríamos hacer, hermano, barbaridad y media. Pero el Espíritu Santo estaba obrando. El Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie. Él tiene el poder para convencernos, hermano, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en las personas. No se preocupe, sigamos orando, hablemos de la palabra de Dios. Cuando dice que nos convence de pecado, es cuando nos presentan, hermano, el evangelio de Cristo, y ahí no todos los que escuchamos el mensaje de Jesús, hay dos respuestas del ser humano. O lo acepta. Si lo acepta, hermanos, entonces es redimido. Si lo acepta, entonces recibe la salvación. Pero si lo rechaza, si no acepta ese mensaje, si no acepta ese perdón, si no acepta ese evangelio, hermanos, dice que el que lo rechazara o el que no creyere ya es lo que se le conoce como el pecado, hermanos, o la blasfemia contra el Espíritu. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene a una persona, hermano, que no ha aceptado a Jesucristo y le presentan el plan de salvación, lo rechaza, no le cree, es más, hasta se burla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver, hermano, el segundo punto. Cuando creemos en Jesús, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Cuando creemos en Jesús viene algo poderoso. Después de que el Espíritu Santo, hermano, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, aquí viene algo poderoso. Hebreos 13, 12. Cuando creemos en Jesús, cuando nosotros le aceptamos, hermanos, esa expresión de nuestros labios, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, cuando le recibimos en nuestro corazón, ahí viene, hermanos, la separación. Ahí nosotros negamos el pecado, negamos el mundo, negamos todo. Y ahí empieza el proceso de santificación. Ahí el Señor, hermano, envía su Espíritu Santo a nuestra vida cuando nosotros le aceptamos. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando Él, hermano, entregó su cuerpo, cuando Él derramó su sangre, dice que padeció fuera de la puerta. Entonces esto quiere decir, hermano, que Él ya hizo todo, hermano, para la salvación. Lo que nos queda a nosotros es aceptarle y el Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Dice Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, ¿por quién? Por Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, lo segundo, justificación, lo tercero. Esto es lo maravilloso, santificación. Ahí empieza el proceso, hermano, de la santificación. Ahí el Espíritu Santo está empezando, hermanos, a santificarnos, pero ahí ese proceso ya es interno. Amén. Aunque también nos declara santos, hermano, en cuanto a posición. ¿Se recuerda que lo vimos? Ahora, aquí empieza el proceso de santificación en el sentido, hermanos, de que yo ya no voy a ser como antes era. Y lo vamos a ver ahorita, hermanos, más adelante en el siguiente versículo. Entonces dice que hemos sido hechos, o más bien Él ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y
redención. Mire todo lo que nos da el Señor. Romanos 6:3. Dice Romanos 6:3. Bueno, póngamelo desde el 1, por favor. Esto es lo que tiene que suceder en nosotros. Cuando recibimos a Jesús, Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice, le hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo, ¿qué vamos a hacer nosotros si ya aceptamos a Cristo? Si ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, si el Espíritu Santo está obrando. Y aquí, hermanos, hay algo poderoso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso número 2. Una respuesta, hermano, categórica. Una respuesta, hermano, convincente. ¿Qué dice, hermano? En ninguna. ¿Por qué dice en ninguna manera? Lo vamos a ver ahorita, más adelante, hermanos. Porque cuando Dios nos salva, cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos santifica, Él quiere que la santificación sea integral. ¿Qué quiere decir eso? En cuerpo, en alma y en espíritu. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No podemos seguir pecando los que hemos recibido a Jesucristo. Los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, no podemos seguir pecando. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Porque el Señor ya nos salvó. Pero porque dentro de nosotros, hermano, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, nos anhela, nos desea y es más, quiere apoderarse de todo lo que somos nosotros. No pueden haber dos señores en nuestro corazón, ¿verdad que no, hermanos? Si está Cristo, todo lo demás tiene que salir. Por eso dice, en ninguna manera. Por eso no es comprensible, hermano, no es concebible que una persona que haya recibido a Jesucristo y que tenga el Espíritu Santo dentro de él pueda pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos mintiendo? ¿Seguiremos ultrajando? ¿Seguiremos fornicando? ¿Seguiremos haciendo todo lo indebido que antes hacíamos? En ninguna manera. Entonces, esto me lleva, hermanos, a entender de que muchos, hermanos, no hemos conocido, no hemos entendido y por eso no practicamos la santidad. Por eso es que no, hermanos, nos comprometemos a vivir una vida para Dios. Aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿a qué, hermano? Al pecado. Está convincente esto. Si vamos a hablar literalmente, ¿cuántos han visto un cuerpo muerto, hermanos, de una persona? ¿Qué hace el muerto? Hello. ¿Qué hace el muerto? Nada. No ve, no oye, no siente, no huele, nada. Entonces dice, si nosotros dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es una pregunta, hermano, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo Pablo, no es comprensible tu evangelio o el conocimiento del Dios que tú tienes no es el correcto. Dijo alguien, hay quienes, hermano, han hecho un Dios a su conveniencia, a su imaginación. Por eso es que no son santos, por eso es que siguen pecando. Pero el Dios de la Biblia nos dice que el que ha aceptado, hermano, a Jesús en su corazón, no puede permanecer en pecado, ha muerto al pecado. Tiene que hacer morir todos los deseos de la carne. ¿Quién nos ayuda a no pecar? Ya lo dijimos hace rato. ¿Quién nos ayuda, hermano, a no pecar? El Espíritu Santo.
¿Tenemos el Espíritu Santo o no los que hemos creído en Cristo? Sí. Entonces no me venga a decir, hermano, pequé, usted sabe, soy joven, soy apuesto, soy irresistible y la carne. ¿Y quién le dan pan que llore? No me salga con esos dichos. Vea lo que dice la Biblia. No podemos seguir pecando en ninguna manera. ¿Por qué? Y aquí nos explica Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el verso que tomamos como base para entender el verso 3. ¿O no sabéis? Escuche esto, hermano. Pablo les dice, ¿acaso ignoras esto? ¿O no sabéis? Hermanos, ¿qué dice aquí? ¿O no sabéis que algunos, solo los pastores, o no sabéis que algunos que hemos sido bautizados, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué significa bautizo, hermanos? Según el griego, bautizos, ¿qué significa? Ayúdeme. ¿Sumergir qué? Completamente. Amén. No que nomás los pies, no que nomás las manos y rociado. No. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, todos los que estamos en Cristo. Nuestro hermano Eliel predicó, hermano, una serie de estudios unidos con Cristo y en Cristo. Por eso Pablo decía lo que decía: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo. Estoy en él. Dice, ¿o no sabéis que todos? Por eso le digo que no es comprensible, hermano, que se viva en pecado. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido sumergidos, ¿qué dice aquí, hermanos? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Verso número 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, escuche, morimos al pecado, pero mire esto, hermano, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermano? Vida nueva. Entonces, ¿por qué seguir mintiendo? ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir adulterando? ¿Por qué seguir desobedeciendo? Si tenemos, hermano, con nosotros al Espíritu Santo de verdad. Ok, número 3. Después de que somos regenerados por la fe en Cristo, de que aceptamos a Cristo, y escuche, el Espíritu Santo, después de que aceptamos a Jesús y somos regenerados, mire lo que pasa. El Espíritu Santo continúa santificándonos internamente. ¿Desde cuándo? Ya lo dijimos. Desde que aceptamos a Cristo, ahí empiezan los cambios. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine nuestra carrera, hasta que muramos o el Señor venga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 7. No es, hermano, como, escuche, y a lo mejor me va a ver raro en esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 7. Por favor, no quiero que usted piense que no nos gusta orar o que no creemos en la oración de los hombres de Dios. Pero no existe, hermano, una palabra, un versículo en la Biblia que diga: ven para que oren por ti, para que seas santo, para que recibas la santificación, para que cambies. ¿Sabe qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Ha puesto su Espíritu Santo. Y los cambios, hermanos, los vamos a hacer nosotros. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, y aquí no ordena, aquí ruega, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea que la santificación se aprende, hermanos,
La santificación no se adquiere, hermano, ayunando, congregándose. La santificación se adquiere, hermanos, aprendiendo la palabra de Dios. Dice, porque hay personas que ayunan, hay personas que oran, hay personas que cantan, hay personas que pastorean, pero no viven una vida santa. Y luego dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, ¿y qué, hermano? Y agradar a Dios. Dijimos que, hermanos, el versículo que leímos como base fue Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué es la manera de que debemos de conducirnos? Verso número 2. Esto quiero que se lo lleve en su corazón. Esto se llama santificación. Porque ya sabéis, ¿cómo viene la santificación, hermano? Porque ya sabéis qué instrucciones. La santificación viene a través de recibir las instrucciones, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de Dios. Dice que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuántos de aquí les gustan las instrucciones, hermanos? Las que cocinan, las que quieren hacer un tune-up a un carro, los que quieren cualquier cosa. Tenemos que seguir instrucciones. Imagínense, estrenamos un celular nuevo, hermano, no sé cuál es el reciente, y resulta que no nos gusta leer. Así somos nosotros, no nos gusta leer instrucciones. Los japoneses, hermano, decía un hermano que nació en Colombia y que es de padres japoneses, que cuando su papá compraba un aparato, no lo abría hasta que primero leía todo el manual. Y nosotros no. Nosotros compramos un celular y no sabemos, y ahí le estamos jugando, y después lo bloqueamos y tenemos que ir a la tienda por no leer las instrucciones. Así estamos en la iglesia. No leemos las instrucciones para tener una vida plena, una vida que le agrada a Dios. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, ¿instrucciones de qué? Aquí viene, dentro de esas instrucciones, hermano, ahí están, pues la voluntad de Dios. Esto es una instrucción, esto es un mandamiento. La voluntad, ¿cuántos de aquí queremos conocer la voluntad de Dios? Decimos, es que yo no sé, el Señor no me habla, el Señor no me da sueños, el Señor no me da palabra profética. Allá en la iglesia Roca Fuerte no hay profetas, no hay visiones, no me ponen las manos, no me tiran, no me dan ¿qué tengo que hacer? La Biblia me da, hermanos, instrucciones. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Que os apartéis de qué, hermano. Escuche, ¿qué es santificación? No dice el Señor que yo te aparte, que yo te dé, como salen en las películas, que un rayo caiga sobre ti y pum, ya ahí está la santificación. Tú no vas a hacer nada, yo me comprometo a hacerlo por ti. Cuando vayas en la calle y veas una mujer o un hombre, yo mismo te voy a mandar tinieblas para que no veas. No. El Señor nos dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra. Mire, que os apartéis. ¿A quién le toca apartarse de la fornicación? Hermanos, a nosotros. ¿Quién es el que hace los cambios? Dios, hermano, posicionalmente nos ha declarado santos. Dios nos da el poder, nos da su espíritu, hermano. Lo que pasa es que no estamos atentos al espíritu. Lo que pasa es que, hermanos, no le hacemos caso al espíritu. Dice ahí
que os apartéis de fornicación. Eso es, hermano, un pecado, hermano, que atenta a nuestro propio cuerpo. Y este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Escuche, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No nos vamos a quedar en eso. Verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6, está hablando de lo mismo. Pero aquí ya viene otra cosa. Esto es santificación. Hermanos, santificación no es, hermano, hablar en lenguas y tuve visiones y me sé tantos cantos y el griego y el arameo y mire mi vestimenta. Y si usted supiera cuántos años tengo en la iglesia, si usted supiera que mi papá, que mi abuelo, que mi tatarabuelo y bla, bla. Así no viene la santificación. Tenemos 15, 20, 30 años en el evangelio y no podemos estar en ese proceso de santificación. Esto es santificación. No solo que nos apartemos de fornicación, y esto no tiene nada que ver en el sentido de hermanos, de tener visiones, de tener sueños, de tener dones. No, esto es santificación. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano. Eso es santificación, hermano. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos un pueblo de Dios si estamos agraviando? ¿Qué es agraviar, hermano? Hacerle daño a nuestro hermano, ya sea físicamente, ya sea verbalmente, ya sea emocionalmente, ya sea espiritualmente. Que nadie agravie ni engañe. ¿En qué, hermano? Esto es tremendo. Eso es santificación. Santificación no es saberme todos los coros. Santificación no es saberme mucha Biblia. No, hermano, eso es religiosidad. Eso es apariencia de piedad. Eso es fariseísmo. Dice aquí que nadie agravie ni engañe en nada. Oh, escuche esto, hermano. Eso es santificación. En nada a su hermano, porque el que lo hace no conoce que su hermano, que sí está en el proceso de santificación, no le va a hacer. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que ha entendido el proceso de santificación, no le va a responder, ni le va a decir, a ver, ¿a cómo nos toca? Él sabe el versículo: mía es la venganza. Y se queda así calladito y no responde. Pero dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Verso 7. Escuche, pues no nos llamó Dios a ¿qué? Lo que dijo atrás, eso es inmundicia. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a ¿qué, hermano? A santificación. Leemos un último verso y terminamos. Efesios capítulo 5, verso 26 y verso 27. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Efesios capítulo 5, verso 26 y verso 27. Está hablando de Cristo y la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, hermanos? Nadie que ha recibido a Cristo y que está en un proceso de santificación ignora la palabra. Nadie, hermano, que se considere hijo de Dios y quiera decirle al Señor, yo soy tu pueblo y yo soy santo porque tú eres santo, va a ignorar, hermano, no va a dejar de lavarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más bello, es lo más hermoso. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, hermano? Por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Miren lo que produce la palabra. La palabra nos presenta ante Dios, pero no la palabra, hermano, escuchada, no la palabra leída, sino la palabra que se conoce, la palabra que se entiende y la palabra que, ¿qué, hermano? Que se practica. Eso es la gloria de Dios, una iglesia gloriosa,
Una iglesia gloriosa no es lo que hoy en día todos, y muchas luces y aquí todo bien especial, la plataforma y hasta oro y hermano, lo mejor. No habla de esa gloria. Habla, hermano, de que la iglesia le gusta la palabra, se lava en la palabra, se apasiona por la palabra. Asimismo, una iglesia gloriosa. Mire lo que hace la palabra: que no tuviese mancha. Todas las manchas que hay en nuestro cuerpo, alma y espíritu no pueden ser lavados, no pueden ser limpiados a menos por la palabra. Dice el salmista: lávame y seré más blanco que la nieve. El otro día le estaba diciendo a algunos de mis hijos que la palabra, cuando habla lávame, en su original hebreo es golpéame. Porque ¿cuántos saben cómo es el método correcto para lavar las piezas grandes, hermano, que están percudidas, que están sucias? ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio a su abuelita lavar cobijas allá en el río? Hermana Reina, ¿usted alguna vez lo vio, hermana Ruth? ¿Segura? Yo lo veía, yo decía, qué ignorancia de estas mujeres. Pero el ignorante era yo. Ahora lo entiendo, porque no me recuerdo que estábamos platicando. Sí, hay que golpearlo. Oh, el mapeador. Entonces el método correcto para lavar es golpear. Yo veía que golpeaban y golpeaban y golpeaban. Eso es lávame. Porque ¿qué hace la palabra, hermanos? Nos limpia. Pero para limpiarnos nos tiene que, ¿qué, hermano? Que golpear. Y golpear es como una espada, es como un martillo, hermano. Está ahí golpeándonos, está ahí golpeándonos. Y siempre nos va a seguir hablando hasta que trabajemos en esa área. Dice aquí que no tuviese mancha, ni qué, hermano, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esta es la manera como se lleva a cabo la santificación. Nos ponemos de pie. Primera de Tesalonicenses 5:23. Le dije que era el último, pero se lo voy a dejar de tarea esto para que lo analicemos la siguiente vez. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Escuche lo que dice. Nos ponemos de pie, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Mire cómo empieza la santificación según el hombre. Cuando nosotros llegamos al evangelio y llegamos mal vestidos y llegamos, hermano, yo llegué con mi cabello largo. Aquí era una moda allá en México, una colita aquí, se veía ridículo, pero mi uña larga aquí, ¿sabe qué es lo primero que hace una iglesia cuando ve un inconverso entrar? Y después ya pasó un mes, 2 meses y sigue entrando igual. ¿Sabe qué es lo que dicen? Nos quedan viendo y por la apariencia nos dicen: este no es cristiano, este no es salvo. Porque la santificación a los ojos del hombre tiene que empezar ¿por dónde? Por afuera. Pero a la manera de Dios no. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Esta es la manera de Dios. Y todo vuestro ser. Y aquí son las 3 áreas. ¿De dónde empieza el Señor? Hermanos, espíritu. Todo vuestro ser es lo que somos. No voy a decir son 4. Mi ser, mi espíritu, mi alma. No. Todo vuestro ser. Está hablando. Y aquí la coma es: estos son las partes, los elementos de su ser. Empieza por el espíritu, sigue con el alma y al último deja, ¿qué, hermano? Por eso ahora ya entendí que cuando alguien viene, deje lo que venga como venga. El Señor quiere trabajar ¿de dónde, hermano? De adentro hacia afuera. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo nuestro ser tiene que ser transformado. Mi espíritu, hermano, tengo que dejar que el Señor lo transforme, que me ayude, que me dé la gracia. Mi alma, mis emociones.
¿Quién tiene el poder de cambiar las emociones, hermano? ¿Dios o yo? Si soy enojón, ¿quién tiene el poder para que ya no me enoje? Yo. Nadie más. En mi cuerpo, hermano, ¿quién va a cuidar de mi cuerpo? Dios no va a venir y me va a dar una huelga de hambre para que rebaje unos kilos. Yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que santificarme, hermano, por completo. Así que le damos gracias a Dios, le decimos que nos ayude. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este proceso de la santificación. Antes, Señor, de aceptar a Jesucristo, una persona, Señor, viene el Espíritu Santo, Señor, para convencerlo. Nosotros todos fuimos convencidos por el Espíritu Santo. Posteriormente, cuando te aceptamos, Señor, tú nos apartas, tú nos separas del mundo. Tú nos das tus instrucciones, Señor, para no pecar, porque tú nos dices, Señor, y nos enseñas que hemos sido separados para ti. Pero lo tercero, Señor, nos ayuda, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, en ese proceso de santificación, y nos das la fuerza para apartarnos. Nos das la fuerza, Señor, para decidir no agraviar, para decidir no engañar, para decidir vivir una vida, Señor, en santidad integral. En todo vuestro ser, cuando hablas de que nuestro ser sea santificado por completo, no podemos descuidar nuestro espíritu, no podemos descuidar nuestra alma, no podemos descuidar nuestro cuerpo, Señor. Si lo hacemos, somos malos administradores, no hemos entendido lo que es el proceso de la santificación. Señor, ayúdanos, Señor, porque a veces hay áreas, Señor, en nuestro ser que todavía, Señor, no estamos trabajando, y eso nos corresponde a nosotros. No lo vamos a hacer solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Te pedimos que esta palabra traiga fruto, te pedimos que estas instrucciones nos lleven, Señor, al conocimiento, al entendimiento y práctica de tu verdad, Señor. Tú has deseado, tú tienes en tu mente un propósito para que vivamos felices, para que vivamos en victoria, para que vivamos en obediencia. Danos la gracia, la fuerza, la sabiduría, Señor, el poder, Señor, y el dominio propio, Señor, para vivir una vida que a ti te agrada, que seamos una ofrenda agradable a ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, Señor. Gracias porque nos das la fuerza. Los que estamos aquí, no es porque seamos buenos, no es porque seamos muy espirituales, es por tu misericordia que estamos aquí. Y estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Vamos a salir, ve con nosotros, ayúdanos, guárdanos, bendícenos, llévanos con bien hacia nuestros hogares. Permite que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra y nos defienda, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, Señor, líbranos de todo accidente para que no nos dañe. Danos, Señor, el resto de la semana en bendición y en victoria. Te pedimos por todos mis hermanos que no vinieron por una razón justa. Te pedimos por todos mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócales, inquiétales y atráeles con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.